La cristiandad tuvo un sistema de organización socioeconómica llamada feudal. Este comienza a mostrar sus primeros signos de corrosión a partir del siglo XIV, en el que la burguesía va a tener su implicancia. Y es así que muy lentamente empieza su decadencia, siendo reemplazado también, en forma lenta pero paulatina, por un nuevo sistema de organización socioeconómico llamado capitalista. En la Revolución Francesa, al conformarse el primer parlamento en Francia, vemos cómo se distribuyen los distintos grupos políticos de acuerdo a sus ideales y pensamientos. Para simplificarlo, diremos que a la derecha se sentaron los conservadores. Estos eran nobles, católicos, defensores en ese momento del régimen absolutista. En el centro, los liberales moderados, burgueses que buscaban un cambio político en forma lenta y progresiva. Y a la izquierda se sentarán también burgueses liberales, pero mucho más radicalizados con respecto a las formas y los tiempos que debían producirse los cambios políticos. No vamos a adentrarnos ahora en el análisis propio de lo que fue la revolución en sí, porque eso nos demandaría demasiado tiempo. Solo diremos que, por un lado, existió una importante participación de la masonería, mientras que por el otro se inicia la persecución a la Iglesia y a los cristianos. Sin embargo, luego del Imperio Napoleónico, la monarquía recuperará su poder, pero ya sin la fuerza que supo tener y signada a perder su rol dentro de la política ejecutiva del Estado en Occidente. Y aquí hago un paréntesis para explicar un poquito cómo se forman las ideologías que van a actuar en el capitalismo. Y va a ser luego de la Revolución de 1848 en Francia que, al formarse la Segunda República, se vuelve a conformar un parlamento donde a la derecha se vuelven a instalar los conservadores, en el centro los liberales y a la izquierda los socialistas. Esta ubicación será la que termine por identificar a los distintos grupos políticos, denominándose así desde ese momento hasta la actualidad. Los socialistas representaban a los obreros fundamentando sus principios en las ideas de Karl Marx. Este plantea el materialismo histórico, donde la dialéctica entre clases dinamiza el devenir de la historia. Se declaran mayoritariamente ateos y buscan reemplazar el sistema capitalista por lo que llaman el sistema comunista, pero que en la práctica, cuando a partir de la revolución social que se dio en Rusia en el año 1917 y en el que llegan al poder, terminó constituyéndose en un capitalismo de Estado, con la característica que el individuo concede todos sus derechos y bienes al mismo Estado, siendo este un capitalista en su relación con el mundo, pero que internamente dirige y ordena a la sociedad a su arbitrio. Eran muy violentos en sus manifestaciones, porque creían que el cambio debía darse a través de una revolución, y cada manifestación era una oportunidad para iniciar la misma. Es importante aclarar también que, a mediados del siglo XIX, el sistema capitalista ya se había instalado en todo el mundo occidental, desplazando totalmente al sistema feudal. El temor que produjo en los burgueses liberales el advenimiento de las ideas y de la violencia de los socialistas, por lo que recién acabamos de explicar, llevará a que desde el año 1848 se produzca una alianza tácita en Francia entre los liberales, que se querían afirmar en el poder, y los conservadores, cuyo poder venían perdiendo. Alianza denominada como de centro-derecha, que rápidamente se expandirá al resto de los países de Occidente. En un principio el socialismo o la izquierda no lograba hacerse del poder político gubernamental, sino solo consiguió dirigir algunos sindicatos, por lo que los países ya ganados por la centro-derecha comienzan a competir entre sí para conseguir un poder hegemónico mundial, atemperado a través de pactos y alianzas que fracasará en el año 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. 3 años después, la izquierda alcanza el poder a través de la revolución bolchevique en Rusia. Finalizada la Primera Guerra, las posiciones se extreman tanto en la derecha como en la izquierda, conduciendo de esta forma a la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, los liberales tendrán su prueba de fuego con el crack financiero del año 1929, que recién superarán durante la Segunda Guerra Mundial. Al concluir la misma, la gran derrotada será la derecha, debido a que se la relacionará a los países derrotados, por lo que a partir de entonces se disputarán el poder hegemónico entre el centro, que todavía no rompe totalmente su alianza con la derecha,
y la izquierda en su versión más radical, con la Unión Soviética primero y luego China y Cuba denominándose también de extrema izquierda. Hay que tener en cuenta que durante los siguientes 2 siglos que siguieron a la Revolución Francesa, los conservadores, los liberales y los socialistas han tenido algunas transformaciones de acuerdo a las circunstancias históricas, pero así todo conservaron sus principios. Los conservadores o de derecha rescatan los principios morales de la fe y las tradiciones nacionales para conducir la política, pero ya son pocos los monárquicos, dado que en su mayoría hoy terminan siendo republicanos. Los liberales o del centro, que nacieron por lo menos económicamente bajo el credo protestante, no se ataron a este, sino que han oscilado sus principios de acuerdo justamente a la conveniencia económica, razón por la cual hoy las iglesias de la Reforma se identifican más con los grupos de derecha que con los del centro, por lo que solo se mantienen fiel a la defensa de las libertades individuales, del mercado y del derecho a la propiedad privada. Mientras que por otro lado los socialistas o de izquierda surgen buscando la consecución de la igualdad económica y social por medio de derechos colectivos llamados derechos civiles. Va a comprender a la sociedad como abierta permanentemente al cambio, que se impone y se debe alcanzar a través de la revolución. Se reconocen laicos rechazando todo lo sagrado, y su ideal está en alcanzar la sociedad intercultural en desmedro de la cultura nacional, razón por la cual sus congresos, donde participan socialistas de distintos países, comenzaron a llamarse la Internacional, numerándose de acuerdo a la cantidad de encuentros. Se autodenominaron progresistas para diferenciarse de los conservadores, llamando ellos de este modo a la alianza de centro-derecha. Después de la Segunda Guerra Mundial, toman fuerza las ideas liberales y socialistas como contrapuestas, por lo que tendieron a dogmatizarse aún más y de esta forma terminan de quedar bien constituidas como ideologías, que configuraron sistemas políticos cerrados y combativos entre sí, reflejándose esto durante la Guerra Fría entre los bloques gobernados por la centro-derecha o la izquierda. Se toma como hito del fin de la Guerra Fría la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Que no solo dividía esta ciudad, sino también era el símbolo de la división de Alemania en 2 estados y de Europa en 2 bloques opuestos. Todos interpretamos en ese momento el triunfo de la centro-derecha por sobre la izquierda, pero con el tiempo empezamos a darnos cuenta que no fue tan así. Claro que no tenemos acceso a los documentos firmados por ambos países en los procesos del cese de esta guerra, nunca declarada, pero tangible por donde se la mire. Pasará alguna centuria antes de que se puedan conocer, dado que ni siquiera aún hoy tenemos acceso a todas las negociaciones firmadas luego de la Segunda Guerra Mundial. Mucho más habrá que esperar para conocer estas. Pero de la misma forma que, dado los acontecimientos históricos posteriores, podemos deducir lo firmado en 1945, también a 30 años del fin de la Guerra Fría es mucho más fácil comprender lo que se acordó allí, a pesar de no contar con los documentos. Hoy podemos aseverar que no hubo ni un triunfo de la centro-derecha ni una derrota de la centro-izquierda, sino que lo que se dio fue un cambio de alianzas. Los socialistas aceptarían su fracaso en lo económico, aceptando la economía de libre mercado, mientras que los liberales aceptarían la cultura marxista, con la que se venían sintiendo mucho más cómodos que con la cultura cristiana. Por lo tanto, la gran derrotada sería la derecha, aunque hay que reconocer que cada vez estaba más desdibujada, a tal punto que ya la mentalidad general identificaba al liberalismo no como el centro, sino como la derecha. La derecha, conservadora de los valores cristianos, queda así fuera de la civilización moderna, lo que significa la implantación de un nuevo orden, liderado por la centroizquierda, en un nuevo mundo globalizado. Claro que esto no se llevaría a la práctica de un día para el otro. La experiencia de los 60 les había enseñado que era preferible ser paciente y seguir aplicando la ingeniería social que tan buenos resultados estaba dando. A medida que fue transcurriendo el tiempo, los que se empezaron a sentir descolocados fueron aquellos que realmente se identificaban con la centroderecha, es decir, un liberalismo apoyado en los valores cristianos. Comenzaron a sentirse perdidos frente a los rumbos y las decisiones que empezó a seguir el mundo. Mientras que
Los liberales, que veían con simpatía el progresismo, comenzaron a sentirse muy cómodos, por lo que de a poco empezaron a diferenciarse, denominándose con nuevos nombres. Pero para no perder el hilo de las ideas de esta charla, lo intentaré analizar sucintamente, siguiendo la vieja terminología, aunque ahora ya ha quedado en desuso. En la actualidad podemos identificar la extrema izquierda en países como Cuba o Venezuela, catalogados ahora de populistas, que menosprecian la democracia cuando creen que hay un líder que pueda hacerse cargo de la política nacional. En la izquierda, propiamente dicha, encontramos el socialismo tradicional o clásico. La centroizquierda, si bien es la que conduce los destinos actuales del mundo, dentro de este espectro podemos identificar dos grupos con diferencias muy sutiles. Por un lado está la socialdemocracia, con mayor intervención del Estado en asuntos económicos, y los liberales progre, más puritanos en cuestiones económicas de tendencia liberal, pero que comulgan culturalmente con los nuevos valores socialistas. Por otro lado, están los liberales de centro-derecha, es decir, aquellos que fieles al liberalismo abogan por valores cristianos y por ende patrióticos, a diferencia de los anteriormente nombrados, que son más globalistas. Aunque vale aclarar que dentro de la centro-derecha, algunos no reconocen estos valores por ser cristianos, sino por estar más en concordancia con el orden natural. La gran perdedora resultó ser la derecha, que políticamente no tiene expresión, pero que muchos de conocerla se sentirían identificados. Son aquellos que, ante todo, priorizan los valores cristianos y de la patria, que entienden que la economía dentro del sistema capitalista, el liberalismo es la mejor opción, pero sin dogmatizar sus postulados. Es decir, que pueden existir, de acuerdo a determinadas circunstancias, algunos conceptos provenientes de la izquierda, como por ejemplo, una salud pública que beneficia a los más necesitados, sin por eso identificarse con una economía de corte socialista. La centroderecha y la centroizquierda a su vez coinciden en dogmatizar la democracia, es decir, considerarla como un valor absoluto, tal como se la aplica ahora, bajo el falso argumento que si bien no es el mejor sistema político, sí es el mejor que existe en la actualidad, parafraseando a Winston Churchill. Es más, la centroizquierda va más allá del sistema político, considerándola un valor de vida en sintonía, claro, con la cultura marxista. En cambio, la derecha, si bien valora la democracia como sistema político, no lo cree en el sufragio, por ejemplo, como derecho absoluto por el simple hecho de ser ciudadano, sino que es un derecho que hay que ganárselo fundamentalmente a través de la educación ciudadana y en los valores, y respetando una conducta, es decir, un preso perdería ese derecho. Por otro lado, no desecha otras formas de gobiernos. De hecho, la monarquía sirvió de mejor manera durante un largo periodo de la historia. Claro que siempre los sistemas de gobierno son aplicables de acuerdo a las circunstancias históricas porque no dependen de ellos mismos para su funcionamiento, sino de la mentalidad de la época, del compromiso de los seres humanos y los valores que priman en la sociedad. La extrema derecha, si existió, dejó de hacerlo con la caída del absolutismo monárquico. Los totalitarismos llamados de derecha como el nazismo y el fascismo fueron más bien populismos adelantados a la época, sin duda, donde sus líderes, curiosamente, provenían de grupos relacionados con la izquierda de ese momento. Por lo tanto, podemos identificar a la extrema derecha con los fundamentalismos o el fariseísmo, donde las formas o la ley toman tanta preponderancia que pierden humanidad.